motivo de consulta médica más frecuente en todo el mundo, diríamos, y han hecho estudios, sobre todo en Estados Unidos, donde han demostrado con datos científicos que es la consulta médica más frecuente. La Sociedad Internacional del Dolor, la Sociedad Internacional están incluidos médicos neurólogos, cirujanos, de anestesiólogos, una serie de especialistas que tienen que ver con el dolor. Y ha definido que el dolor como una experiencia sensitiva y emocional desagradable asociada con dato tisular real o potencial o descrita en términos de daño tisular o ambas. El dolor experimentado por un paciente depende pues de no solo de una fuerte fuente física o un daño que haya a nivel de tejido del organismo, ¿no?, sino también de un medio fisiológico, incluso hasta personas que tienen trastornos psicológicos, como pueden presentar también dolor. Existen mecanismos neurales que modifican la transmisión del dolor y la reacción emocional a él. El dolor puede ser nociceptivo o neuropático. Y ya veremos cada característica de cada uno de ellos. La sensación del dolor, por ejemplo, nociceptivo, se produce fisiológicamente por la estimulación de nocioreceptores periféricos o de fibras nerviosas aferentes en respuesta a estímulos nocivos. Podemos poner un ejemplo. Por ejemplo, sería el dolor que se siente en una lesión tisular. Por ejemplo, un herpes zóster. El dolor neuropático que se origina en la lesión o disfunción de estructuras nerviosas, como el dolor también podemos mencionar una polineuropatía diabética. La sensación de dolor fisiológico se transmite por diversas vías anatómicas. La vía espinotalámica es una vía principal del dolor. Las fibras nocioceptivas aferentes cutáneas entran por el asta dorsal. Ustedes saben que por el asta ventral están las fibras que salen de la parte motora, que van a llegar a la circulación precentral o prerolándica. En cambio, por el asta dorsal salen todas las fibras sensitivas que tienen que ver el dolor y que van a la región parietal postrolándica. Entonces, estas fibras nocioceptivas aferentes cutáneas entran por el asta dorsal, diríamos, de la médula espinal, donde pueden ascender o descender uno o dos segmentos como el haz de Lissauer. Las aferentes primarias terminan en las capas superficiales del asta dorsal, en un área conocida como la sustancia gelatinosa. Las neuronas de segundo orden se decursan y ascienden rostralmente formando los haces espinotalámicos lateral y anterior. El haz espinotalámico se proyecta hacia el núcleo posterolateral ventral del tálamo, que después envía sus proyecciones a otras estructuras diencefálicas, al sistema activador reticular del tronco del encéfalo, al sistema límbico y a la corteza somatosensitiva primaria. Además del sistema ascendente del dolor, existe un sistema modulador descendente que se origina de la sustancia gris periacolectal del tronco del encéfalo y en las proyecciones del núcleo terráfero. Estas se proyectan directamente a las astas ventrales y dorsales de la médula espinal, incluyendo la sustancia gelatinosa, y actuando o inhibiendo la nociocepción. Hay un neurotransmisor que interviene en el dolor, como ya hablamos en el capítulo de cefaleas, como es la serotonina. Es el principal transmisor pues, del sistema. El locus coeruleus, también que hablamos en la migraña, también actúa como un sistema modulador ascendente, utilizando la noradrenalina como transmisor. En los sistemas de modulación del dolor son muy importantes el sistema de nocioreceptores, de opiáceos y los péptidos opiáceos endógenos que existen en el organismo, que se encuentran pues, en todo el sistema nervioso, sobre todo en la sustancia gris periacolectal y en los núcleos del RAF.
El dolor agudo, eh, tras una lesión, se produce y generalmente se resuelve con su curación, ¿no? Eso, por ejemplo, lo vemos cuando hay una herida por una solución de continuidad, un traumatismo o una mordedura, etcétera. Entonces se cura la herida y se resuelve cuando está curado y ya no hay dolor. Tiene un comienzo bien definido temporalmente y suele asociarse con signos físicos, objetivos, de actividad autónoma. El paciente puede tener taquicardia, hipotensión y diaforesis. No así el dolor crónico, que persiste durante más tiempo del esperado, tras la reparación de la lesión y generalmente no puede relacionarse con una lesión específica, ¿no? Por ejemplo, cuando hay lesión de la piel por las vesículas que salen por el herpes zóster, ya se curó, dio el tratamiento, pasa un mes, 2 meses, 6 meses, ya hay solo manchas nada más y sigue el dolor, esto ya es crónico. Puede no tener un comienzo bien definido, no responder a los tratamientos orientados al supuesto origen o a la causa, y no se asocia a signos de actividad autónoma. Los pacientes no parecen estar con dolor. El síndrome de dolor regional complejo y el dolor del miembro fantasma son signos de origen córtico o crónico particulares. El síndrome doloroso regional complejo se caracteriza por dolor urente, hiperestesia, tumefacción, hiperhidrosis, alteraciones tróficas cutáneas y óseas. Se trata de enervación simpática y fisioterapia intensiva. El síndrome de dolor regional complejo, veremos que así como el dolor de miembro fantasma es distinto a la habitual ilusión sensitiva, no solo dolorosa de que el miembro perdido está aún presente. Muchas veces el paciente es amputado y siente que sigue la parte del miembro amputado y ahí es donde tiene el dolor. El dolor del miembro fantasma, entonces es refractario a la mayoría de los tratamientos. Y se han propuesto varios tratamientos como la terapia de espejo, por ejemplo, y las infiltraciones locales con anestésicos, pero de momento no hay suficientes datos para apoyar ningún tratamiento como de primera línea. El dolor crónico, cuando hablamos de lo no canceroso, requiere un abordaje multidisciplinario e integral dirigido a la rehabilitación tanto física como psicológica. El objetivo es controlar los factores que incrementan el dolor. Todos los tratamientos, especialmente los fármacos, deben administrarse en pautas temporales, no a demanda. De esa forma, el paciente no se recompensa por su dolor con la medicación. Con este abordaje se reduce la cantidad total de medicación diaria necesaria. Cada fármaco debe ensayarse de forma adecuada. Empezar con analgésicos simples, incrementar la dosis o la frecuencia antes de cambiar de fármaco y cuando se cambie utilizar dosis equianalgésicas, evitar la sedación excesiva. En el tratamiento farmacológico del dolor se utilizan terapias dirigidas a localizaciones específicas a lo largo de las vías del dolor. Por ejemplo, si vemos a nivel periférico, la aspirina, los antiinflamatorios, no esteroideos producen preanalgesia, evitando la formación de prostaglandinas a partir del metabolismo del ácido araquidónico, ¿no? Inhibición de la ciclooxigenasa, no estoy en farmacología, ¿no? Las prostaglandinas pues sensibilizan a los tejidos frente a los defectos productores del dolor de la bradicinina y otras sustancias derivadas de la lesión tisular. Estos fármacos son eficaces para tratar el dolor leve a moderado, en especial el óseo. Estas sustancias también potencian los efectos de los opiáceos y la capsaicina, un derivado del pimiento picante, actúa agotando la sustancia P en los nocioreceptores, haciendo que la piel se vuelva insensible al dolor. La prueba terapéutica requiere de 2 a 4 semanas de aplicación tópica diaria sobre el área afectada 3 a 4 veces al día.
Los antidepresivos tricíclicos también actúan influyendo sobre el sistema de las aminas biógenas, afectando los niveles de la serotonina, noradrenalina y dopamina. Los pacientes con dolor pueden estar encerrados en un ciclo vicioso de dolor, depresión, insomnio, y estos productos pues son buenos para influir cada uno de estos aspectos. Así también estos son eficaces en varios procesos de dolor crónico, como dolor lumbar, cefalea, neuropática y neuralgias crónicas. Los antiepilépticos también podemos utilizar acá, inhiben las descargas de neuropatías espontáneas. Son útiles para tratar estados dolorosos crónicos como la neuralgia trigénimo, la neuralgia posherpética, la neuropatía diabética y el dolor post-amputación. La venlafaxina, que aumenta los niveles de serotonina y noradrenalina, están emergiendo últimamente, están saliendo a la palestra como una medicación relativamente no sedante, pero eficaz para tratar el dolor neuropático. Los opiáceos se administran para tratar el dolor agudo y grave y el dolor crónico. Cuando se utilizan hay que empezar con la menor dosis necesaria para obtener analgesia y ajustarlas, aliviar el dolor hasta que aparezcan efectos adversos aceptables. Porque a veces utilizamos, sobre todo en viejitos, no toleran estos medicamentos, hay que empezar con dosis bajas. Mientras que la dosis a demanda de opiáceos durante varios días puede determinar las dosis diaria total. Después hay que administrarlos con una pauta fija. Debe añadirse analgésicos no opiáceos para aumentar la analgesia. La tolerancia a los opiáceos puede hacerse evidente en forma de la reducción de la analgesia y la necesidad de mayores dosis. Esta situación debe tratarse aumentando la dosis o utilizando un fármaco alternativo, comenzar con la mitad de la dosis equianalgésica. Los nomogramas de conversión de opiáceos pueden orientar la conversión de distintos fármacos. Por ejemplo, si nosotros utilizamos 30 miligramos de metadona oral, equivalente aproximadamente a 20 gramos de morfina parenteral, entonces la dependencia física aparece cuando el paciente recibe tratamiento prolongado con dosis elevadas y los pacientes experimentan síntomas de abstinencia con la retirada brusca de los opiáceos. La dependencia física no debe confundirse con la dependencia psicológica, que es un síndrome conductual de necesidad imperiosa del fármaco. Otras intervenciones farmacológicas incluyen el uso de corticoides en el tratamiento del cáncer, sobre todo cuando se debe a la metástasis ósea, neurolépticos, venlafaxina y gabapentina en el dolor disestésico, la dextroanfetamina para potenciar la analgesia con opiáceos y reducir la sedación inducida por los mismos. También se puede usar los antihistamínicos como la hidroxicina y los neurolépticos. También se puede usar para reducir las náuseas asociadas al consumo de opiáceos. Otras modalidades terapéuticas usadas en el tratamiento del dolor incluyen las infiltraciones que se hacen en los puntos de gatillo, el bloqueo epidural, intratecal y simpático, la gangliosis, la corotomía, la estimulación eléctrica transcutánea y percutánea, la estimulación de los cordones posteriores y las técnicas de relajación, incluso la biorretroalimentación, incluso hasta utilizamos, en últimos casos, utilizamos hipnosis. Podemos mencionar también que el dolor, hay alguna clasificación que se hace, pero podemos mencionar, por ejemplo, algunos términos como la hiperalgesia, que es la percepción de un dolor muy intenso en respuesta a un estímulo debidamente doloroso, en condiciones normales. Si ponemos un ejemplo, en el borde del área de la hiperalgesia cutánea es frecuente que un simple pinchazo que se percibe bien, con un umbral incluso bajo, produzca un dolor desproporcionalmente intenso. Y la hiperpatía, que es la percepción de una respuesta dolorosa exagerada a un estímulo doloroso, especialmente si es repetido. Por ejemplo, en el caso que hemos mencionado anteriormente, en el área cutánea de hipoalgesia no se percibe un pinchazo o se percibe muy tenuemente. Sin embargo, si se percibe varias veces el estímulo, se supera un umbral y el paciente siente un dolor muy intenso, desagradable, a menudo eléctrico o quemante y difuso, mucho más intenso que el punto de un solo pinchazo.
También hay otro término, sobre todo en los pacientitos que tienen diabetes, como es la alodinia, ¿no? Que es la percepción de un dolor en respuesta a un estímulo normalmente no doloroso o inocuo. Como por ejemplo van a preguntarle al paciente, ¿a usted le roza solamente la cama, la sábana de su cama y le produce dolor? Y eso va a ser una pregunta que hace, una respuesta que hace el paciente, ¿no? Entonces también, o en el mismo ejemplo que hicimos anteriormente, es el dolor porque se produce por un simple roce de la presión sobre la zona cutánea hipoestésica, ¿no? Alrededor de la mitad de los pacientes con dolor neuropático tienen alodinia. Para poder diferenciar dos términos que se usan, como es el dolor nociceptivo y el dolor neuropático, que son los que hay que saber diferenciar uno de otro, mencionaremos nuevamente, para redundar un poco más, que el dolor neuropático es el dolor habitual que se produce, estamos del dolor nociceptivo, es un dolor habitual que se va a producir por la transducción fisiológica de un estímulo mecánico. Puede ser térmico, puede ser químico, por una parte en algún lugar del sistema nervioso intacto. Y se debe a la activación de receptores muy especializados y de alto umbral de excitación, y por ello es un dolor agudo, bien localizado, que tiende a ser transitorio y que se sigue de una segunda sensación de un dolor menos preciso, más urente, menos localizado, que se debe a la activación de las terminaciones libres de las fibras amielínicas de conducción más lenta. Además de la sensación desagradable, produce el reflejo flexor de retirada de la extremidad dañada y reflejos vegetativos, tanto generales como taquicardia, aumento de la presión arterial, como locales, horripilación, sudoración, alteraciones vasomotoras y locales. Ustedes saben que ya la parte vegetativa autonómica está incluido por, bueno, eso en fisiología y anatomía, y revisaron que el sistema nervioso tiene tres partes: una motora, que es la que mueve los núcleos; la sensitiva, sensorial, y está localizada en la región porolándica, por central, y tiene que ver con todo lo que es la sensitiva; y la autonómica, que tiene que ver con todo el sistema vegetativo. El sistema nocioceptivo normal es capaz, pues, de responder a estímulos prolongados. En este caso, los productos químicos de la inflamación sensibilizan los receptores periféricos libres, cuyo umbral de excitación disminuye, cuya frecuencia de descarga es mayor y en cuyos impulsos aferentes aumenta la excitabilidad de las neuronas receptoras del sistema nervioso central. Esta capacidad de inducir cambios en el sistema nervioso a partir de estímulos nocioceptivos periféricos puede estar en la base de dolores crónicos, no neuropáticos. Se están estudiando los factores genéticos como el gen TRPV1 o el receptor de la capsaicina, y epigenéticos que puedan incrementar la susceptibilidad de las personas a desarrollar dolor crónico. El dolor neuropático, en cambio, es el que surge como consecuencia directa de una lesión o enfermedad que afecta al sistema somatosensitivo de transmisión del dolor. Esta definición obvia considera como neuropáticos a los dolores secundarios a lesiones de otros sistemas neurales, como síntomas como, por ejemplo, los que vienen con distonía, con espasticidad o rigidez, que se acompañan de dolor. Se han propuesto unos criterios de probabilidad para el diagnóstico de dolor neuropático que tengan una distribución neuroanatómica correcta y una historia que sugiera una lesión o enfermedad del sistema nervioso posible, que haya una exploración neurológica patológica o una prueba complementaria que confirme una lesión neurológica probable o definitiva. La importancia del concepto de dolor neuropático está expandiéndose en los últimos años. A los ejemplos clásicos de dolor neuropático, sea por la lesión del sistema nervioso periférico, como a las polineuropatías dolorosas o la neuralgia del trigémino, una enfermedad en la cual pacientes suelen suicidarse, sea por lesión del sistema nervioso central, como el dolor del síndrome talámico. El paciente viene con un dolor de medio cuerpo,
así izquierdo y derecho, y se va incorporando otros síndromes en una patogenia. Intervienen los mecanismos neurales de producción y transmisión del dolor. Así, por ejemplo, la migraña, que hemos visto en la clase antepasada, ha pasado de ser un dolor vascular a considerarse un dolor peculiar del sistema trigeminal, en capacidad para convertirse en un dolor crónico, la migraña crónica lo llamamos, con todas las características del dolor neuropático. Lo mismo ocurre con la fibromialgia, en la que la localización subjetiva del dolor en los músculos no puede ocultar su más que probable naturaleza del dolor neuropático. Las técnicas modernas de neuroimagen funcional y neurofisiología demuestran modificaciones funcionales, incluso estructurales, de las áreas cerebrales encargadas del procesamiento del dolor, como se ha demostrado en el síndrome del dolor regional complejo. Otro aspecto creciente importante en el ámbito del dolor crónico y más en concreto del dolor neuropático es su comorbilidad, como depresión, ansiedad y trastornos del sueño. El dolor crónico, sobre todo neuropático, deprime al 70% de las personas que lo sufren. Entonces, si podemos concluir que hay un dolor neuropático de los sistemas nerviosos que conocemos, por ejemplo, conocemos el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. Pues veamos cómo es el dolor neuropático del sistema nervioso periférico. La causa de la lesión en el sistema nervioso periférico, del dolor neuropático, puede manifestarse como dolor de una fase aguda, por ejemplo, una ciática, por compresión discal de la raíz dorsal. La neuralgia por herpes zóster, en fase aguda, etcétera, ¿no? Y puede ser también causa de dolor crónico. La causa más frecuente de dolor neuropático del sistema nervioso periférico son las polineuropatías dolorosas y la neuropatía diabética. Es el ejemplo más clásico. Siguen las lesiones radiculares, las radiculopatías, dolores de amputación, las lesiones de ganglio de la raíz dorsal, el herpes zóster agudo, la neuralgia posherpética, la neuropatía sensitiva paraneoplásica, la de los plexos, las plexitis inflamatorias sin filtraciones neoplásicas, abulsión del plexo braquial y las astas dorsales de la médula, los traumatismos por compresiones, singomielia, y el motivo por el que solo una pequeña fracción, el 30% de las personas con lesiones nerviosas desarrollan dolor neuropático crónico. No lo sabemos, no se desconoce. Y si hablamos un poco de la fisiopatología de este dolor neuropático del sistema nervioso periférico cuando tiene una lesión, diremos que sea cual fuera la causa del dolor neuropático crónico del sistema nervioso periférico, se debe a fenómenos de hiperexcitabilidad y sensibilización. Y la hiperexcitabilidad se debe a la generación de descargas espontáneas y respuestas normales a estímulos técnicos o químicos que ocurren en el nervio lesionado en las horas o días tras agresión. En condiciones normales son los nociceptores, o sea, las fibras terminales son excitables y responden de manera ordenada y la fisiológicamente adaptada. El tronco nervioso mismo no genera impulsos. En una neuropatía se producen impulsos ectópicos de las neuritis del propio tronco e incluso en el soma de la neurona del ganglio de la raíz posterior. Las fibras adyacentes a la lesionada, sobre todo las de tipo C, se activan por transmisión fáctica. Los bloqueos nerviosos al abolir las descargas ectópicas alivian el dolor, pero como muchas descargas se producen en las neuronas del ganglio, los bloqueos periféricos pueden fallar. A veces hacemos los bloqueos 2, 3, 4 veces. Diversos signos neurológicos, como el de Tinel, por ejemplo, al percutir sobre el nervio lesionado o atrapado, que antes el mediano ahí, o el de la segue, al estirar la raíz del nervio ciático, se debe a la generación de las descargas ectópicas. Habitualmente producen un dolor agudo eléctrico que se puede seguir de otro más prolongado, lo que indica que se generan otras descargas espontáneas, no solo a las de estímulo. En las secciones nerviosas que se siguen a la regeneración del signo de Tinel, por ejemplo, se desplaza distalmente conforme avanzan los brotes de regeneración. Un fenómeno similar puede explicar la hipersensibilidad de todos
anatómicos periféricos en los que los pacientes con neuropatía diabética o alcohólica, en quienes la presión sobre cualquier nervio evoca dolor por la existencia de brotes de regeneración axonal hiperexcitables en todo el curso. Las descargas ectópicas producen cambios tanto en el sistema nervioso periférico como en el sistema nervioso central, que se engloban con el concepto de sensibilización central, que no debe confundirse con el dolor central que vamos a ver en un momento. Estos cambios explican el fenómeno de alodinia, por ejemplo, en el que el estímulo inocuo desencadena un dolor insufrible, ¿no? La alodinia puede provocarse por un estímulo técnico banal, ¿no? El aumento de la temperatura en la cama, como mencionamos hace un momento, los pacientes diabéticos, ¿no? Y clásicamente que se explica por la simple reducción del umbral del estímulo de los nocioreceptores. No obstante, la alodinia táctil no se explica por esa reducción del umbral, pues los nocioreceptores no son sensibles al tacto fino. La alodinia táctil es un dolor producido por los impulsos de las fibras A, B, que se amplifican anormalmente en la médula espinal. La sensibilización del sistema nervioso central en el fenómeno de la alodinia incluye, además de estos procesos medulares, el reclutamiento de áreas corticales extensas, como lo muestran pues, cuando uno toma resonancia magnética funcional, o en los pacientes con alodinia que se activan más áreas de lo normal homolaterales y contralaterales al estímulo. Las bases moleculares de los fenómenos de hiperexcitabilidad y sensibilización son muy complejas, pero varias de ellas son fundamentales. El aumento de la expresión de los canales de sodio, calcio y NMDA en los medios periféricos, en las neuronas del ganglio de la raíz dorsal y el asta posterior, así como los receptores vaniloides, la estancia P o CGRP. De ahí la eficacia de los fármacos antiepilépticos bloqueantes de estos canales, como la carbamazepina, la pregabalina, la y la ketamina o ketamina, o los que actúan sobre receptores vaniloides, como la capsaicina, o la sustancia P, como la toxina botulínica. Diversos mecanismos fisiopatológicos intervienen en la generación del dolor neuropático crónico, como elevación de los niveles de citoquinas y neuropéptidos, ramificación de las fibras mielínicas en el asta dorsal de la médula, base probable del dolor AB y de la alodinia táctil. La inervación cruzada somática simpática disminuye la expresión de los receptores de GABA e incrementa la de los neurotransmisores glutamatérgica. Algunos de estos mecanismos, como la reacción inflamatoria en el asta posterior de la médula, dependen de la edad, no están presentes en niños y explican la infrecuencia del dolor neuropático a esa edad y su incremento a partir de la adolescencia. A veces no vemos pues, muchos pacientes con dolor neuropático en niños, adolescencia y sobre todo más personas de la mediana edad para arriba. Y en cuanto a la clínica, este dolor neuropático por lesión del sistema nervioso periférico, podemos resumir que el dolor neuropático se puede entender como un síntoma positivo en el sentido jacksoniano. Jackson habló sobre la sintomatología que va subiendo de la región podálica a la cefálica. El paciente va caminando, va subiendo. Sobre todo habló en los casos de epilepsia, por ejemplo. Y aquí también en el dolor. ¿No? Los pacientes con lesión del sistema nervioso periférico que tienen dolor neuropático presentan en general síntomas negativos de la lesión, como zonas de hipoestesia o anestesia, debilidad y atrofias musculares, abolición de los reflejos y alteraciones vegetativas. Todos estos síntomas y signos pueden ser mínimos. Por ejemplo, una polineuropatía sensitiva dolorosa tóxica por el VIH o tóxica por alguna otra sustancia, o estar completamente ausentes. Por ejemplo, una neuralgia artrigénima esencial. Por el contrario, en otros casos existe una cierta relación entre unos y otros síntomas, como en el dolor regional complejo con lesión nerviosa, una antigua causalgia, por ejemplo, en el que el dolor se asocia frecuentemente con una intensa disfunción vegetativa. Este tema lo van a escuchar con los reumatólogos y también con los traumatólogos. Las causalgias. En el dolor neuropático periférico, a menudo coexisten dolores de tipo lancinante o muy agudos, con otros dolores más sordos y continuos. Los dolores lancinantes son pinchazos o descargas breves, como un shock eléctrico.
a veces de una intensidad enorme que hace dar un grito al paciente y protegerse con las manos de la zona dolorosa. El dolor lancinante suele tener una irradiación precisa en el territorio cutáneo, troncular o radicular. Los dolores continuos se describen como urentes, quemazón, escozor o profundos, pesadez o tirantez, o con otras expresiones de perforación, desgarro, arañazo, etc. En tanto, como otro tipo de dolor, pueden exacerbarse con muchos estímulos físicos y psíquicos. Además, los pacientes describen otras sensaciones extrañas como picor o frío, la neuralgia esencial del trigémino típica. Los pacientes solo tienen dolores agudos lancinantes sin fondo doloroso. Suelen referir además una zona cutánea precisa llamada gatillo, cuyo simple roce desencadena el paroxismo doloroso. Es una alodinia cutánea o táctil que desencadena selectivamente un dolor lancinante en algunas polineuropatías sensitivas dolorosas, por ejemplo, la diabetes. Los pacientes pueden tener pocas alcias lancinantes y sin embargo sufren continuamente el dolor quemante de los pies, que se exacerba con el calor o el mínimo roce de las sábanas y les impide descansar y dormir. O sea, el paciente tiene a veces este problema a nivel la forma de guante o de calcetín. Los pacientes con dolor tras una amputación pueden tener el dolor localizado en el muñón, provocando solo por el contacto sobre la cicatriz, o bien presentar dolores continuos e incluso sensación de miembro fantasma doloroso, o también piense que no presenta. Y en cuanto al dolor neuropático por lesión del sistema nervioso central, diríamos que etiológicamente está producido por lesiones de los tractos espinotalámicos aferentes a cualquier nivel del sistema nervioso central, desde la médula al tálamo o a la corteza parietal, y es de gran interés en neurología. Las lesiones pueden ser por ictus, esclerosis múltiple, o lesiones traumáticas medulares, por solo citar a las principales. No solo los dolores que sufren los pacientes con lesiones del sistema nervioso central son dolores centrales, sino que pueden ser secundarios a inmovilidad o a posturas inadecuadas, sobrecarga por malos apoyos, espasticidad o rigidez muscular, etc. Por otro lado, algunos pacientes con enfermedades del sistema nervioso central, por ejemplo, hablemos de la enfermedad de Parkinson, tienen dolores que pueden ser de origen central, aunque no se deban a una lesión de la vía espinotalámica, sino a una mala modulación del sistema nociceptivo. Hasta el 8% de pacientes que sobreviven a un ictus cerebral sufren algún tipo de dolor central residual. El dolor central post-ictus cerebral es proporcionalmente más frecuente en personas jóvenes. El prototipo de este síndrome doloroso en el síndrome talámico por lesión del tálamo vertebrobasal, pero una lesión en cualquier otra parte de la vía somestésica que curse con hipoestesia desde la médula hasta la corteza cerebral puede causar dolor de tipo central. Los infartos corticales son los que con menos frecuencia producen dolor, hablamos de un menos del 3%, y casi siempre asientan en la proporción posterior a la ínsula y al opérculo parietal. Las lesiones que causan este dolor dan lugar a una pérdida de la sensibilidad termoalgésica en algún momento, pero se conservan las sensibilidades del hemisco medio y los potenciales evocados somestésicos convencionales normales. En cuanto a la fisiopatología, es muy poco conocida, al igual que las lesiones del sistema nervioso periférico. Hay fenómenos de hiperexcitabilidad, neuronas del asta posterior, por ejemplo, y superiores están comprometidas, y la sensibilización central con disminución de la respuesta inhibidora, descendente y la activación de la glia. El factor esencial es que la lesión produzca una desafiliación parcial y que afecte preferentemente a las fibras finas, y la desafiliación parcial explica que el dolor en las lesiones medulares sean mucho más común entre los pacientes con una lesión limitada de los cordones posteriores y laterales que cuando la lesión es completa con una paraplegia y anestesias totales. Estudios en pacientes con lesiones
medulares han demostrado que los pacientes con dolor presentan una mayor estabilidad de la fibra C, a la histamina o la capsaicina, que producen el dolor espontáneo de los pacientes, que sugieren la persistencia de diferencias espinotalámicas anormales como la base del dolor neuropático en estos pacientes. Y en cuanto a la clínica, diríamos que en la mayoría de los pacientes el dolor aparece semanas o meses después de la lesión del sistema nervioso central. Ya puede ser, como dijimos, una esclerosis múltiple, puede ser un EBC isquémico. Si es que se produce de determinar el momento de la agresión, aunque puede ocurrir desde el principio, los pacientes describen el dolor como expresiones variadas. La más común es la de quemazón, similar a la que se produce en la piel sana por la aplicación de hielo, quemadura paradójica le llamamos a eso, ¿no? Que es la que tenemos también hoy día. Tenemos un pacientito ahí en medicina, especialidades, de cama 5. Tiene su EBC hemorrágico pequeño, no tiene ningún déficit, no tiene nada, está aparentemente normal, se ha hecho tomografía, resonancia, hace después su lesión de hipertensa y el SIDA ahí es pequeña. Parece que está en una zona aparentemente muda, no hay sinología. Estaba bien con corticoides, todo, pero le hemos quitado corticoides y ha empezado a aparecer, ya bajó el dolor, estaba bien, pidió su alta, después ha vuelto a regresar por el dolor. Un dolor con estas características, ¿no?, de quemadura paradójica. Estamos dándole su tratamiento, ya está hoy un poco mejor, ¿no? Pero otras veces tenemos sus EBCs hemorrágicos también, pero no tiene ninguna molestia de dolor, ¿no? A veces tiene su déficit, pero nada de dolor. En este caso vemos una paciente en la cual no hay ninguna secuela, aparentemente, a la evaluación, pero lo que ha aparecido es el dolor, por eso está hospitalizado. Pero también describen otras sensaciones como el arrancamiento, desgarro, arañazos o perforación por un clavo o puñal. Estas sensaciones de dolor profundo suelen ser más constantes y desagradables, pero sobre ellas se superponen agudizaciones más o menos intensas y a veces insufribles en su intensidad. Con frecuencia tienen parestesias o disestesias espontáneas también dolorosas. El dolor central siempre se acompaña de efectos sensitivos, objetivos a la exploración. El área dolorosa puede extenderse como el defecto sensitivo a todo un hemicuerpo o a parte de él, pero aunque los defectos sensitivos sean extensos, el dolor suele estar más localizado en la parte pequeña del cuerpo, en general distal, por ejemplo, solo en la cara o en la mano, o incluso puede estar circunscrito a una parte de la cara o a uno o a dos dedos. En las áreas hipoestésicas, las modalidades más afectadas en casi el 100% de los pacientes son la discriminación dolorosa y la temperatura. El efecto sensitivo siempre es mayor en el área más dolorosa. Los pacientes tienen variablemente una sensibilidad normal a los estímulos dolorosos y térmicos como alodinia, hiperalgesia. A veces también el movimiento o la contracción muscular umbral puede percibir un pinchazo aislado, es alto, pero una vez superado por varios estímulos se percibe como un dolor que comienza con varios segundos de retraso y entonces es explosivo, no agudo y localizado, sino más fino, más difuso o irradiado, o con sensaciones eléctricas asociadas, y persiste más tiempo que el de la duración del estímulo, de hiperpatía, ¿no? El dolor se exacerba por diversos estímulos físicos y psíquicos como el frío, el estrés, el ruido ambiental, las emociones, la ansiedad, hasta el orgasmo. El paciente se protege de la zona dolorosa de cualquier contacto. En la zona cutánea dolorosa puede haber cambios vegetativos, frialdad, edema y aumento de la sudoración. Existe en este capítulo del dolor algunos síndromes, ¿no?, dolorosos, crónicos, como por ejemplo hemos hablado un poco del síndrome doloroso regional complejo, que lo llamamos ahí como la causal que hemos escuchado, y la distrofia simpático refleja.
En este caso es un dolor continuo y crónico asociado a cambios vegetativos como la temperatura, coloración, edema, sudor, alteraciones motoras y cambios tróficos. Se denomina síndrome de dolor regional complejo de tipo 1 cuando no hay lesión nerviosa previa, antigua distrofia simpático-refleja. Y hablamos del síndrome doloroso regional complejo tipo 2 cuando tiene una causa, una lesión nerviosa. O sea, hablamos de una antigua causalgia. En la mayoría de los traumatismos, por eso le digo que el traumatólogo también van a escuchar este término, inducen pues al síndrome doloroso regional complejo de tipo 1, que afectan a las principales articulaciones, hombros, muñecas, cadera, rodilla, etc. En ocasiones el traumatismo es mínimo, con gran desproporción frente a sus consecuencias. No obstante, en general, ocurre tras un traumatismo importante, por ejemplo, cirugía, fractura, aplastamiento, estiramiento, desgarro. Pues el síndrome doloroso regional complejo de tipo 1 es más común que el de tipo 2. Cualquier lesión nerviosa central o periférica puede producir un síndrome doloroso regional complejo tipo 2. Se supone que el síndrome doloroso regional complejo de tipo 1 debe haber una lesión o disfunción nerviosa, aunque no sea demostrable. Y eso me ha pasado, ¿no? Pacientitos que se caen, por ejemplo, de las gradas, tienen un dolor lumbar, se toma resonancia 1, 2, 3 veces, incluso tienen tomografías, radiografías, todo tienen y no hay nada. Pero ¿por qué le duele tanto que ni siquiera puede caminar? Entonces esta parte es bastante compleja, porque es un síndrome doloroso regional complejo en la cual no se puede demostrar, pero le duele intensamente. Probablemente la ciencia no ha llegado todavía a poder demostrarlo bioquímicamente lo que está pasando, aunque ya hay estudios que se pueden hacer con tomografías funcionales, en las cuales, o resonancia magnética funcional de colores, donde se puede demostrar pues algunas lesiones, por qué le duele tanto, y a las estáticas no hay ninguna manifestación. En cuanto a la fisiopatología del síndrome doloroso regional complejo es motivo de discusión y se le supone 3 mecanismos: una hiperexcitabilidad periférica, una inflamación neurógena y cambios maladaptativos al sistema nervioso central. Se considera que tanto si ha habido un traumatismo evidente del sistema nervioso periférico como si es solo tisular, se produce una liberación local de neuropéptidos y citocinas proinflamatorias que producen una sensibilización periférica con incremento de la respuesta nociceptiva. También se altera la inervación de las glándulas sudoríparas y los folículos pilosos. Un elemento crucial en el que los factores genéticos influyen mucho es el incremento de los receptores adenérgicos en las fibras nociceptivas. Estos receptores se activan por las catecolaminas circulantes y ello influye en factores emocionales. Inicialmente la actividad del sistema nervioso periférico está reducida y hay signos de vasodilatación y alteraciones de la termorregulación. Más adelante la regulación al alza de la sensibilidad de los receptores adenérgicos dan lugar a respuestas vasoconstrictoras exageradas. De modo secundario hay una liberación de neuropépticos que originan una inflamación neurógena con conducción antidrómica y reclutamiento de otras fibras sensitivas que explican la lodina y la hiperalgesia. En resumen, la disautonomía simpática y parasimpática se asocia con el dolor, pero no es seguro que sea la causa del dolor. Por tanto, cuestiona pues la indicación de los bloqueos simpáticos o de simpatocolisis para el tratamiento del síndrome doloroso regional complejo. En cuanto a la clínica, podemos mencionar que el síndrome doloroso regional complejo afecta más a las extremidades superiores que a las inferiores, y más a las proporciones distales que a las proximales. Es más frecuente en mujeres que en hombres, y más en jóvenes que en personas de edad avanzada, aunque pueden afectar niños y ancianos. En los niños es más frecuente en las piernas. El síndrome se produce algún tiempo después, no inmediatamente tras el traumatismo, el cual puede ser leve, desproporcionadamente menor que la gravedad del síndrome doloroso. El comienzo del cuadro suele ser más precoz cuando hay lesión nerviosa. El síndrome no se limita a un territorio nervioso, sino que comienza con una zona y se extiende con una distribución regional. Aunque el traumatismo original solo lesionase un tronco nervioso, por ejemplo, el nervio mediano, el síndrome extenderá todo el brazo. En ocasiones el síndrome también afecta a la extremidad contralateral a la lesionada, incluso a una tercera.
Este hecho tan difícil de explicar anatómicamente se interpreta como secundario a los cambios funcionales y anatómicos en la regulación central del dolor. El cuadro clínico está denominado por un dolor neuropático continuo con hiperalgesia y alodinia que se exacerba con los estímulos ambientales y los cambios en estado general o psicológico del paciente. Se asocian signos de disautonomía que inicialmente producen el aumento de la temperatura local. Conforme avanza el síndrome, se pasa a la fase fría con disminución de la temperatura detectable a la termografía cutánea. Otros cambios son la piel eritematosa, una fina, sudorosa o seca, crecimiento exagerado de las uñas, edema de alivios reticulares, vasodilatación, aumento de vello, piroerección. En los casos más graves y avanzados, sea afectación del tejido subcutáneo con atrofia de piel y de los músculos, aumento del flujo óseo y osteoporosis. El síndrome doloroso regional complejo se acompaña de alteraciones de la movilidad. Hay espasmos musculares, temblores y distonías. Estos trastornos se han descrito como incluso de los cambios de la piel, los trastornos motores, incrementan mucho la incapacidad de los pacientes, que ya están mermadas por el dolor y por el incremento del dolor con cualquier roce, movimiento o estímulo. Si el síndrome doloroso regional complejo no se trata adecuadamente o no responde al tratamiento, se alcanza la fase propiamente distrófica, en la que a su vez puede distinguirse varias etapas, pero que en definitiva conducen a una extremidad gravemente afectada, con frialdad y cianosis de la piel, hiperkeratosis, alteraciones del pelo y de las uñas, fibrosis palmoplantares, retracciones y anquilosis de las articulaciones, atrofia muscular y ósea. En este momento el cuadro puede ser ya irreversible. En las radiografías siempre se aprecia la desmineralización ósea en reabsorción cortical del hueso, pero estos fenómenos son tardíos en evolución. La gammagrafía permite detectar la captación del radionucleócido, sobre todo periarticular en las articulaciones distales y en la prueba de la gran sensibilidad específica para diagnóstico, ¿no? No lo hacen pues los médicos nucleares. No todos los pacientes tienen esta fase cuya duración o intensidad puede ser variables al inicio de pruebas que pueden ser normales, por lo que el diagnóstico es clínico y de exclusión. A veces el paciente tiene en estos síndromes dolor, depresión y trastornos somatomorfos. Por ejemplo, el dolor y la depresión van íntimamente ligados o unidos. El dolor crónico deprime el ánimo de manera casi universal. ¿O han visto a algún paciente que le duele y está feliz, contento? Claro que no, ¿no? Si el dolor tiene una causa reconocida y persistente, enfermedad osteoarticular, neoplasia patológica, neurológica, la relación causa-efecto entre dolor y depresión no produce problemas de interpretación ni el médico ni el paciente. Sin embargo, las consultas médicas están llenas de pacientes con quejas dolorosas, somáticas, sin causa aparente. Los estudios epidemiológicos en estos pacientes encuentran una clara comorbilidad psiquiátrica y de tipo depresivo, pero en estos casos ya no está clara la relación causa-efecto entre dolor y depresión, o si es a la inversa, lo que crea frecuentemente conflictos entre el médico y el paciente, del cual no acepta la posible naturaleza psicológica de sus síntomas. Su argumento es: si me quita usted el dolor, se me cura la depresión, ¿no? Ejemplos típicos de estos dolores son los de la articulación temporomandibular, sin patología articular, cefalea crónica, áreas faciales atípicas, dolor de espalda. Es más, incluso creo que en la clase del tema de cefaleas hablamos del paciente, dice, tiene tanto dolor de cabeza como las migrañas, que piensa que debe haber algo en su cabeza. Y eso pasó, pues, como les dije, que es su grupito del anterior, en la cual en los incas han hecho trepanaciones craneanas, y eso lo demostró un neurocirujano en el Cusco utilizando utensilios de piedra para demostrar que los incas hacían trepanaciones craneanas. Probablemente por alguna migraña, un dolor intenso que tenía, los incas pensaban, ¿cómo no va a haber algo si le duele tanto al paciente? Lógico, cortaban, hacían la trepanación craneana y no encontraban nada. Entonces, una corriente de opinión actualmente en boga, ya lo estuvo hace años, tiene tendencia a dar una base biológica de esos dolores. Se supone que en su origen hubo un dolor de tipo nociceptivo mantenido que fue capaz de generar cambios en el sistema nervioso central.
en áreas relacionadas con la memoria y la regulación afectiva. Su disfunción sostenida o despertada después por estímulos inocuos procedentes de las mismas zonas que antes originaron el dolor lo mantenían de manera crónica. Otro término que utilizamos es el dolor miofacial y la fibromialgia, que lo van a escuchar con relativa frecuencia en los reumatólogos. Aunque los criterios para su diferenciación no están establecidos firmemente, se ha convenido en separar el dolor miofacial de la fibromialgia, ¿no? Ustedes saben que la artritis tenía un problema de estos por picadura de garrapata. Y tomaba hasta 12, 14 pastillas al día. Ya lo mencionaba ahí, los medicamentos que tenía. Son dolores muy intensos, pero ya hay tratamiento para esto, ¿no? Las pegabarinas, que salió pues en el diario Comercio hace 10 años. La cual me acuerdo en los titulares decía, por fin ya salió los medicamentos para estos pobres pacientes, que no había nada con que controlar su dolor tan intenso. Así tenemos en el dolor miofacial, por ejemplo, que es un dolor regional de origen musculoesquelético, que se puede percibir en cualquier región del cuerpo y se atribuye a un traumatismo, una tensión o un estiramiento. El dolor se produce por la palpación de un punto de gatillo, con dolor en la zona de presión irradiado a un área muscular, pero sin seguir una topografía neurológica. Y la fibromialgia lo define como un dolor diseminado. Los nuevos criterios de diagnóstico no se basan en la existencia de los puntos clásicos de hipersensibilidad a la presión. Se establece una puntuación de fibromialgia mediante la suma del número de áreas de dolor, la presencia de 3 síntomas: fatiga, despertar sin descanso y alteraciones cognitivas, que puntúan de 0 a 3 según la intensidad. O otros 3 síntomas: dolor abdominal, depresión y cefaleas, que se puntúan entre 0 a 1, presentes o ausentes. La constelación de los síntomas de la fibromialgia sugiere que el dolor en este síndrome es consecuencia de una disfunción del sistema modulador del dolor y de una sensibilización central al dolor, lo que parece confirmarse en las pruebas de la imagen. Es mucho más frecuente en las mujeres, sobre todo de mediana edad, y suele haber un desencadenante menor: síndrome de estrés postraumático, latigazo cervical, intervención quirúrgica o infección, o asociarse a otra enfermedad, normalmente autoinmune. Los estudios dirigidos han encontrado una comorbilidad psiquiátrica significativa entre los pacientes, en especial con la presencia de síntomas de depresión y ansiedad. Lo que utilizamos ayer en la vaccina. Así como el catabolismo por el control del dolor. La tendencia actual es pensar que el síndrome tiene una base neurológica, ya que están descritos tanto en cambios como neuroimagen funcional y en la percepción de estímulos como en las respuestas de nocioreceptores, pero no hay una explicación definitiva de la etiología y la fisiopatología de este síndrome, y se han descrito algunos genes de susceptibilidad. Frente a la riqueza de las quejas de los pacientes, la exploración clínica es normal, salvo por la hipersensibilidad de los puntos dolorosos, la ausencia de algún marcador biológico, los criterios de diagnóstico meramente descriptivos, que incluyen subgrupos de pacientes muy diversos, alimentan el escepticismo de muchos médicos sobre este síndrome y da lugar a no pocos conflictos, especialmente en las demandas de incapacidad laboral. Y si hablamos del tratamiento general del dolor agudo, podemos resumir en cuanto a la farmacología del dolor: los fármacos útiles en el tratamiento general del dolor se pueden dividir en analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios no esteroideos. Por ejemplo, veamos los medicamentos que utilizan no opioides. Desde los fármacos, por ejemplo, como salicilatos, ácido acetilsalicílico, el difusal, ¿no? El acetilsalicilato de lisina, derivados del paraminofenol, que utilizamos bastante, el paracetamol, oral, rectal, los derivados de la pirazolona, como el metamizol, la dipirona, el ácidos acéticos, como la indometacina, el ketorolaco, el diclofenaco, derivados del ácido propiónico, el naproxeno y el ibuprofeno, y hoy ya han dejado ahí en mi consultorio los dictadores el dextroketoprofeno, que hace 15 días dolores muy intensos, que vienen en sachet para tomar de un
solo una sola bebida. Derivados del ácido enólico, como el piroxicam, inhibidores selectivos de la ciclooxinasa 2, el celococid, que un tiempo estaba prohibido, no lo usaban por problemas cardíacos, pero ya han superado el problema, está nuevamente en la palestra el celococid, y últimamente que ha salido el heterococid, 60, 90 y 120. ¿No? Los principales analgésicos opioides, cuando fallan los anteriores ya pueden utilizar lo más fuerte como la morfina, ¿no? La morfina de liberación retardada, la morfina clorhidrato, metadona, meperidina, hidromorfona, fentanilo, tapentanol, hidrocodona, oxicodona. Opioides menores, por ejemplo, que utilizamos aquí, como la codeína, el tramadol, agonistas y antagonistas mixtos, la pentazocina, la naftabufina, el butorfanol, y agonistas parciales como la propenorfina. Que utilizamos, yo por ejemplo utilizo parches de buprenorfina, parecido al efecto a la morfina, por eso que se da con receta de narcóticos, ¿no? En la cual son parches que se ponen cada 3 días, se parte en forma triangular, puede utilizarse el parche un cuarto, la mitad, ¿no? Porque cada parche también está por encima de los 100, 200 soles, ¿no? Pero uno lo utiliza para no usar mucho medicamento por vía oral, entonces se puede utilizar por vía percutánea, digamos, ¿no? Y también hay fármacos coadyuvantes al tratamiento del dolor, por ejemplo, los antiepilépticos, carbamazepina, gabapentina, valproato, pregabalina, los antidepresivos tricíclicos, amitriptilina, nortriptilina, desipramina, inhibidores de la relación de serotonina, paroxetina, citalopram, inhibidores mixtos de la relación de serotonina, noradrenalina, la venlafaxina, que es la que estamos usando hoy en día, la duloxetina, que también hay en el medio, antagonistas o agonistas adrenérgicos, la clonidina y tacilina, inhibidores receptores de la NMDA, ketamina y dextrometorfano. También finalmente tranquilizantes que hoy utilizamos como aldiazepam. Cuando uno utiliza un analgésico, es bueno saber algunas guías generales para usar los medicamentos para tratar el dolor, así como, por ejemplo, comenzar con el fármaco más específico para el tipo de dolor e informarse bien de su farmacología, dosis, cinética, intervalos, efectos secundarios, etc. Dosificar en forma correcta, incrementando la dosis progresivamente y pautadamente a los intervalos apropiados, ordenar dosis de rescate, aproximadamente a la mitad del estándar, si es que falla, o sea, de a poco puede empezarse. Utilizar la vía apropiada para la mayoría será oral, prever la vía rectal o sublingual. Si el paciente vomita o rechaza la vía parenteral, comenzar directamente con bolos e infusiones continuas en los pacientes que requieren una analgesia rápida, con opiáceos. Las bombas continuas se reservan para los centros hospitalarios, especializados. Familiarizarse con las combinaciones de fármacos, especialmente entre los analgésicos y los fármacos coadyuvantes, para incrementar el efecto beneficioso y reducir los efectos secundarios. Vigilar y tratar los efectos secundarios como la depresión respiratoria, la excesiva sedación, los vómitos, el estreñimiento y el glaucoma. Vigilar la aparición de tolerancia, la necesidad de incrementar la dosis, puede ser por incremento del dolor, no por verdadera tolerancia, en tal caso cambiar a otro fármaco, por ejemplo opiáceo u otra medida, una anestesia regional. Entonces, si tratamos en forma del dolor agudo, digamos que el axioma clásico de que el dolor es el síntoma de alarma para conducir a un diagnóstico y que en algunas ocasiones de urgencia puede ser necesario diferir algo de alivio del dolor hasta conocer su causa, sigue siendo válido, pero sin llevarlo al extremo, porque ustedes, uno por dar el tratamiento para el dolor, puede terminar matándolo al paciente, o sea, se pasó. Y hay estudios donde han demostrado que muchos pacientes por el tratamiento del dolor, que tienen otras comorbilidades, se acerca o se apresura su fallecimiento, ¿no? Entonces, una cefalea aguda puede ser sintomática de una meningitis o una hemorragia subaracnoidea. Su alivio no es prioritario hasta no llegar a un diagnóstico.
Si la etiología es obvia, las heridas, fracturas, infecciones locales, etcétera, se debe proceder a un alivio lo antes posible. La mayoría de los dolores agudos son de tipo nociceptivo. Para el uso racional de los fármacos en la práctica ordinaria, la Organización Mundial de la Salud ha propuesto una escalera que sirve de fundamento y es útil para la mayoría de los dolores de tipo nociceptivo. ¿Cuál es esa escalera? El primer escalón es un AINE. Si los AINES no son eficaces, se añade un opiáceo débil, puede ser codeína, tramadol, u otro fármaco coadyuvante. Si no se obtiene resultados, se indican los opioides mayores. En cualquier caso, el uso adecuado de los analgésicos requiere otros principios que son ajustar la dosis de la intensidad del dolor y la respuesta, y pautar las dosis a intervalos propiamente copiados para mantener la analgesia. El paracetamol es actualmente uno de los analgésicos más utilizados, solo en combinación con codeína o tramadol para sus escasos efectos secundarios, ¿no?, que producen. Los antiinflamatorios más usados son el metamizol, el ibuprofeno, el dextroprofeno, todos ellos con el efecto secundario de la irritación gastroduodenal, con riesgo de hemorragia, y en los dos últimos aumento del riesgo cardiovascular en dosis altas. Por eso, mejor utilizar en dosis de mantenimiento, ¿no? Rara vez alta. En el caso de los opioides, los efectos secundarios más comunes son náuseas, estreñimiento, somnolencia y sequedad de boca. Su principal peligro es la depresión respiratoria en dosis altas. Por eso mejor cuando dan esa dosis hay que estar vigilándolos o que estén en UCI. En todos los pacientes se desarrollan tolerancia a los efectos secundarios 1 a 2 semanas, salvo el estreñimiento cuando se usan los opioides en forma crónica. Otras medidas de tratamiento como los antibióticos o el drenaje de un absceso, la inmovilización del miembro dañado, la aplicación de local frío, infiltraciones de anestésicos locales o analgesia regional, etc., son a veces más eficaces que los analgésicos por vía sistémica para reducir el dolor. La experiencia general es que el dolor agudo se trate insuficientemente en la mayoría de los hospitales. Hay protocolos para todo esto. Y el tratamiento de dolor crónico se extiende, pues, tenemos por dolor crónico al que persiste más de un tiempo arbitrario de 3 meses. Es desproporcionado al proceso que lo originó y no tiende a la curación. En muchos casos el dolor es ya en ese momento el único problema del paciente, pues la causa que lo desencadenó ya se ha curado. Por ejemplo, un herpes zóster. O se ha agotado las posibilidades de tratamiento etiológico. Por ejemplo, una aracnoiditis o fibrosis epidural o cirugía. En otros muchos casos el dolor se debe a una enfermedad evolutiva, como es el caso de la mayoría de los dolores oncológicos. Bueno, tomaremos listales. Apasa Condori Jordan, Arapa Cuevas Rosicela Brigitte. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Atencio Maquera Víctor.